Integrantes del equipo: Ariano Román Estefanía, Carrasco Castelo, Kitzia Mirelli, Medina Juárez, Dania Joana, Mesa Mendoza, Mario Alberto. Introducción. En este video hablaremos sobre la Guerra Fría, englobando sus causas por las cuales se desarrolló el conflicto, en su desarrollo y qué repercusiones tuvo sobre los diferentes países afectados por este conflicto, qué consecuencias dejó a nivel mundial, ya sea a nivel de pérdidas humanas o materiales, como también el cambio que se vivió. Como último punto incluiremos imágenes en cada escena en todos los temas a tratar para que así se tenga una mejor interpretación sobre el hecho narrado. La Guerra Fría, conflicto político-económico en la posguerra. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética URSS. También se identificó por la conformación de dos bloques representativos de dos sistemas de vida, el capitalismo y el socialismo. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. La primera, Estados Unidos, que era líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas. Ellos defendían el capitalismo como un sistema económico y la democracia liberal como sistema político. La segunda, que era la Unión Soviética, ellos encabezaban el llamado bloque del Estado o bloque oriental, integrado por las áreas que estaban bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. En la Unión Soviética defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949, esto con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en el año 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China de 1946 a 1949, la Guerra de Corea de 1950 a 1953 y la crisis de Juárez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos en 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia de Malaya o la guerra de Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos comenzó una nueva fase que vio como la ruptura sino-soviética, es decir, China y Unión Soviética, complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliada de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la OTAN 12. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna de movimientos de derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Entre estas décadas se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear, con grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970, ambas partes comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y las relaciones de apertura de los Estados Unidos con la República Popular China, como un contrapeso estratégico para la Unión Soviética. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la Guerra Afgano-Soviética en 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la Unión Soviética, en un momento en el que ya sufría un estancamiento económico. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, introdujo las reformas
conocidas como Glasnost 1985 y Perestroika en 1987, y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este, y Gorbachev se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo, en la llamada Doctrina Sinatra. El resultado en 1989 fue una ola de revoluciones que, con la excepción de Rumania, derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris y Yeltsin. Esto, a su vez, condujo a la disolución formal de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la declaración de la independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. Causas y consecuencias de la Guerra Fría. Causas. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. 1. La causa predominante de esta guerra fue tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. 2. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Consecuencias de la Guerra Fría. La polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. A la acumulación de armas en los países satélites de las potencias, que luego de finalizar la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrillas y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de la guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Conclusión. Hemos llegado a la conclusión de que esta guerra fue ocasionada por las diferentes ideologías de Estados Unidos y la Unión Soviética, que, si bien nunca llegaron a enfrentarse directamente, siempre mantuvieron esa tensión entre sí. Debemos de comprender que, si bien esta guerra acabó con la vida de millones de indefensos, como también de los soldados involucrados, presentó un cambio en todo el mundo, cambios significativos como las prácticas que desempeñó el cine, pasando desde películas mudas hasta diferentes categorías como terror, ciencia ficción, etc. El rol que impartía la mujer, aunque claro, este solamente desempeñaba el papel de ser una bella dama con un buen físico, solamente con el objetivo de atraer al hombre. También hay que señalar de los nuevos estilos del arte que se crearon debido al trauma de la posguerra, como de igual manera de diferentes avances científicos y tecnológicos que ayudaron a desarrollar diferentes aparatos que actualmente tienen mucha importancia en la vida del ser humano.